Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Y normalmente, cuando baja la marea, los naufragios se encuentran a solo 100 o 150 metros de la costa, más o menos en aguas muy poco profundas, tal vez a 10 metros de profundidad. Los naufragios están ahí y los pecios siguen ahí. Siguen ahí ahora, pero normalmente están cubiertos de arena, por lo que no se pueden ver. Pero de vez en cuando los barcos aparecen normalmente después de tormentas. Es entonces cuando los buceadores se sumergen y pueden ver cañones, timones y grandes trozos de madera en el fondo del mar. Eso ocurrió por primera vez en 1985. Después de la Armada en el siglo XVI, todo quedó en el olvido. Durante cientos de años nadie supo nada de la Armada. Poco después se descubrió el documento que Francisco de Cuéllar declaró que se había publicado. Apareció en los archivos militares. Fue entonces cuando la gente empezó a decir: esta es una historia interesante. ¿Qué ha pasado aquí? Es la voz, a ver si lo digo bien, de Midhal Homme-Donheil. No sé si lo he pronunciado bien. Es un investigador irlandés que ha trabajado infinitamente sobre la figura de Francisco de Cuéllar. Francisco de Cuéllar fue un capitán de uno de los navíos de la Armada Invencible que naufragó frente a las costas de Irlanda, en concreto en la playa de Streatgat Strand, y que pasa totalmente desapercibido en la historia de España. En Irlanda es muy conocido, incluso le han dedicado un documental de televisión, Armada 1588, pero en España nadie lo conoce y merecería no una película o una serie de televisión, no, merecería muchísimo más. Es una vida absolutamente heroica, llena de aventuras, llena de heroicidades que en muchas ocasiones se creyeron que eran parte de esa mitología relacionada con la Armada Invencible, pero que finalmente se demostraron que habían sido ciertas por una serie de documentos que se descubrieron relacionados con correspondencia entre el propio Francisco de Cuéllar y el rey Felipe II. A él vamos a dedicar el cronovisor, la primera parte de nuestro programa, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí en Ser Historia, y con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Francisco de Cuéllar, junto con Jesús Callejo, va a ser el protagonista de nuestro cronovisor. Viajaremos a ese momento de la Armada Invencible, esa destrucción casi total en el año 1588. En concreto vamos a viajar a Irlanda para descubrir la azarosa vida de este capitán de navío. Luego daremos un salto hasta el siglo XX. Intentaremos descubrir cuáles son esos secretos, cómo vieron los países árabes desde el norte de África hasta Egipto y a la península arábiga la dictadura de Franco. Lo vamos a hacer a través de un libro que ha visto recientemente la luz, titulado Moros contra Franco. En nuestra sección de Historia de las Palabras hablaremos de una que tiene una historia realmente hermosísima y muy curiosa, que es Nostalgia, y también descubriremos o redescubriremos una ciudad, Caracas, aparecida en las fuentes clásicas, una ciudad de esa Hispania romana que hasta hace pocos años se desconocía totalmente su ubicación y desde hace tiempo parece estar identificada y lleva siendo excavada de una forma brillante para sacar a la luz todos los secretos de esta ciudad. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, una semana más, y en este caso de travesía marítima, y esperemos no marearnos demasiado.
Desde luego, vamos a viajar al último tercio del siglo XVI, en concreto al año 1588, para conocer en detalle lo que sucedió con la Armada Invencible, que al final fue vencida por los elementos, ¿no? Pero no tanto quizás desde el punto de vista técnico, militar, estratégico, sino también de las personas que participaron en ella, y sobre todo una, ¿no? Francisco de Cuéllar. Sí, nos vamos a centrar en él, a pesar de que la Armada Invencible de por sí es uno de esos episodios épicos, honrosos para uno, deshonrosos para otro, pero desde luego uno de los momentos claves de esa gran flota organizada por Felipe II, ni más ni menos que para invadir Inglaterra, para derrocar a Isabel II, para imponer el catolicismo y para evitar que Inglaterra apoyara a los protestantes de los Países Bajos y también a los corsarios que estaban haciendo de las suyas, los corsarios ingleses que estaban atacando los barcos españoles en el Caribe. O sea, que quería como matar varios pájaros de un tiro, pero la jugada no le salió bien exactamente. Esa grande y felicísima armada, como realmente se llamaba, lo de la Armada Invencible, se lo pusieron irónicamente los ingleses, sobre todo a posteriori, ¿no? Es verdad que en aquella época la Armada española era más potente que ninguna otra en Europa, o sea que tenía todas las posibilidades para haber ganado, para haber invadido Inglaterra. Lo que pasa, ya sabes, se dieron una serie de circunstancias anómalas, entre ellas las tormentas, que hicieron que ese reto, esa hazaña, pues no se cumpliera. Entre otras cosas, y esto es un poco el preámbulo, ¿no? Entre otras cosas porque el que iba a comandar esta gran armada, que así es como se llamaba, la Gran Armada, pues era Álvaro de Bazán. Pero Álvaro de Bazán se había muerto unos meses antes, mira tú por dónde. Así que tuvieron que nombrar al duque de Medina Sidonia, que no tenía las mismas cualidades marítimas de liderazgo. Se mareaba en el barco. Luego estuvo casado con una hija de la princesa de Éboli, Ana de Mendoza. Y es un personaje grotesco. Como le mandan de jefe de la armada a un tío que sube a una barca para cruzar el río y se marea. Vamos. Bueno, esa fue una de las circunstancias posiblemente del declive, ¿no? y de la derrota, porque evidentemente pues, no era Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán, en fin, el marqués de Santa Cruz, que no perdió ninguna de esas batallas. Y por cierto, en una de esas campañas en las que estuvo Álvaro de Bazán, que fue precisamente participar en la expedición de la isla de Terceira, donde conquistaron las Azores, ahí estaba nuestro protagonista, es Francisco de Cuéllar. Así que bueno, dadas estas circunstancias, pues en mayo salen de Lisboa. Estamos hablando ni más ni menos que de 130 barcos, de 30.000 hombres que debían navegar hasta Flandes. Allí debían recoger al ejército del duque de Parma, de Alejandro Farnesio, para luego, entre todos, pues invadir Inglaterra. O sea que, como ves, el plan más o menos estaba orquestado y entre los muchos capitanes que había, uno de ellos era Francisco de Cuéllar, que pues ahí ahora entraremos en detalle, pues por una serie de avatares, de aciagos avatares y de mala suerte, muchos murieron, porque prácticamente un tercio casi la mitad, de 15.000 hombres perecieron, no solo por cuestiones climatológicas, no solo por tormentas, sino también porque los ingleses se hicieron de las suyas, ¿no? Hicieron una buena matanza. Pero bueno, fue uno de estos capitanes. Otros, sin embargo, sí que murieron. Juan Martínez de Recalde o Miguel de Oquendo, dos grandes capitanes que perecieron en esta armada. Pero Francisco de Cuéllar no murió, las pasó canutas, y es un poco la odisea que vamos a contar, que en parte me recuerda un poco la de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que alguna vez también lo hemos relatado, que las pasó también muy mal, pero gracias a su experiencia pues le sirvió un poco pues para descubrir territorios nuevos. En el caso de Francisco de Cuéllar nos sirvió, sobre todo en la carta que le envió a Felipe II, nos sirvió para conocer las costumbres de los irlandeses y de los escoceses en aquella época donde en el resto de Europa no eran muy bien conocidos. Y entonces, bueno, nos dio una descripción etnográfica muy interesante entre penuria y penuria, entre esclavitud y esclavitud, y entre hambre y hambre que fue pasando este pobre hombre que yo le llamo Francisco de Cuéllar el Pupas. El Pupas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí, como siempre, nuestro teclado del cronovisor preparado. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 21 de septiembre de 1588. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, nos hace falta un flotador. Estamos divisándolo casi desde la orilla, a buen recaudo, pero allá hay barcos que están naufragando. Sí, está claro. Por eso hemos venido también en este momento. Es un momento clave, ¿no? Estamos en la playa de Strydag, en el condado de Sligo, en Irlanda, ¿vale? Porque, bueno, poniéndonos un poco en contexto, cuando ocurre, en fin, el desastre, sobre todo la batalla de Gravelinas, en julio de 1588, sabes que la Armada se despliega, en fin, se desorganiza de una forma totalmente caótica y, bueno, pues no se le ocurre otra cosa al duque de Medina-Sidonia que en lugar de regresar, visto que no se podían conseguir las tropas de Flandes, pues que se regresara no por el mismo camino, sino dando la vuelta a las Islas Británicas, es decir, dando la vuelta por Irlanda y por Escocia. Vale. Ahí es donde empieza esta catástrofe, porque nos vemos en este lugar en concreto, en esta playa de Strydag, y este día, el 21 de septiembre, gracias a una tormenta, otra tormenta más, se desata y naufragan varios barcos, entre ellos el Labia, que es donde iba el capitán Francisco de Cuéllar. También naufragan el Santa María de Bisón y la Juliana. Son galeones que tienen pues esa mala suerte de naufragar en este lugar y debido a las condiciones marítimas. Bueno, lo que hace es que estas grandes olas embisten a las trasnaves contra la costa de tal manera que en espacio de una hora los 3 barcos quedan totalmente despedazados, se ahoga más de 1000 hombres y entre ellos mucha gente principal, muchos capitanes y muchos caballeros. Pero bueno, entre los que se salvan, cómo no, pues está nuestro protagonista, Francisco de Cuéllar, que no sabía nadar, por cierto, por eso no quiero decir que porque fueras capitán y porque fueras marino. Pero bueno, el hecho es que nadando y agarrándose, en fin, a todas las maderas que pudo conseguir, llegó a la costa. Y por supuesto llegar a la costa en este momento, y lo estamos viendo, ¿no? Los gritos de desesperación, en fin, los ahogados. Muchos de esos cuerpos muertos quedan varados en la playa de Strydag. Pero Francisco de Cuéllar llega. No era salvación tampoco para él, porque es verdad que no muere ahogado, pero justo cuando llega en la playa, lo que él llama los salvajes irlandeses, porque luego hace una descripción, ¿no?, etnográfica de ellos, pero considera que estos irlandeses son salvajes, lo que hacen es que le desnudan a él y a los demás hombres y le roban todas las pertenencias que tienen. En fin, los náufragos se quedan ateridos de frío, sí, desnudos, con hambre, mientras las tropas inglesas que estaban ocupando Irlanda en ese momento se dirigían a toda prisa a la costa porque quieren rematar a los supervivientes. La orden que tienen los soldados ingleses es ejecutarles y matarles. Los irlandeses no les quieren matar, lo que les quieren es robar, que es algo distinto, ¿vale? Así que Francisco de Cuéllar, el Pupas, a pesar de tener graves heridas en sus piernas, logra llegar a la playa, se esconde, pasa la noche a la intemperie y al día siguiente ve a lo lejos un convento. Dice, uy, esta es la mía. Yo voy allí, que seguro que este convento son de católicos, porque Irlanda era católica, y allí seguro que me acogerán. Y este es el segundo episodio, como la segunda parada, que es esta abadía de Stad, donde cuando llega nuestro caballero, nuestro Francisco de Cuéllar, ¿qué es lo que se encuentra? Totalmente vacía la abadía, no hay nadie para allá. Ve que las imágenes de los santos habían sido quemadas, que habían sido vandalizadas, y espectáculo tremendo y morboso. 12 españoles estaban colgando ahorcados de las vigas del techo. Los habían ejecutado los luteranos ingleses, como así los denominó Francisco de Cuéllar. Muchos de estos datos los sabemos gracias a la carta que él mismo escribió años después a Felipe II. Por eso podemos decir detalles con esta precisión. Desde luego, fíjate, Francisco de Cuéllar es un personaje que quizás ha tenido más predicamento en Irlanda por parte de investigadores irlandeses que en España. En España es prácticamente un gran desconocido y en Irlanda muchos investigadores locales han tenido, bueno, pues la inquietud, ¿no?, de buscar datos sobre estos personajes que luego en definitiva se ha convertido con el paso del tiempo en grandes protagonistas de la historia. Nuestra compañera Ana Caballero estuvo precisamente en Irlanda siguiendo los pasos de Francisco de Cuéllar y tuvo la oportunidad de hablar en esta misma playa de la que estabas hablando, la playa de Strydag,
donde naufragó Francisco de Cuéllar, y estuvo hablando con Francis Kelly. Francis Kelly es un historiador local, muy entusiasta, de los que va de archivo en bicicleta. Ahora nos lo va a contar, ese periplo por Estados Unidos y por Europa para acabar también en el archivo de Simancas. Habla español, irlandés, metiendo algunas... Es casi un spanglish irlandés, pero gaélico, yo creo que se ¿no? Casi gaélico. Totalmente, yo creo que se le entiende perfectamente, y vamos a poder disfrutar de este fragmento de la charla que tuvo nuestra compañera Ana Caballero con Francis Kelly. Vamos a escucharlo. La historia de Capitán Cuéllar es muy conocido en el noroeste por muchos años. En cuando era joven, sí, tengo un libro sobre la carta, sobre la historia de Cuéllar de muchos años pasados, pero en 2009 I want to find more. ¿Qué pasa después su estancia en Irlanda? Where did he go? Entonces, también en este tiempo estaba haciendo bicicleta, viajando por bicicleta. En 2008 fui a los Estados Unidos, de Boston a San Francisco por bicicleta. Entonces, I'd like to follow a story, a real story. Entonces, eso es la historia para descubrir the fate of Capitán Cuéllar. Entonces, I went distrito al archivo de Simancas por la costa del norte, por Escocia, por los Estados Bajos, Francia, y después por el Camino de Santiago, y después a diciembre de 2009 descubrí los primeros 3 o 4 documentos sobre Capitán Cuéllar, la carrera militar de Capitán Cuéllar. Y también eso es the beginning, and I ended up doing a PhD, and mucho más visitantes a los archivos de Simancas, archivos de Indias en Sevilla, en Bruselas y otros. Jesús, todo un periplo, una aventura, la de este investigador y también la de Francisco de Cuéllar, ¿no? Por esos documentos que decíamos ahora, que son en definitiva los que han dado luz y los que han dado vida a una experiencia vital absolutamente heroica que queremos destacar aquí, ¿no? De Francisco de Cuéllar, por ese periplo por Irlanda y luego también por otros lugares de España y de América. Claro, la ventaja es que este hombre sobrevivió y lo contó. O sea, ¿cuántos otros pasarían posiblemente las mismas o más penurias que él, pero murieron? Entonces no sabemos exactamente lo que ocurrió. Sí tenemos un contexto exacto de la debacle y de la desgracia que tuvieron pues estas 30.000 personas, ¿no? que se embarcaron en esta gran armada. Pero es verdad que Cuéllar es la ventaja que tenemos, que él lo contó. Posiblemente si él hubiera muerto nadie hablaría de Francisco de Cuéllar. De hecho, incluso hoy se decide y se cuestiona dónde nació. Porque claro, lo lógico es pensar de Francisco de Cuéllar, pues ya está, nació en Cuéllar, en Segovia. Ah, pero es que hay otros que dicen que nació en Valladolid. Pero es que hay una tercera teoría, que posiblemente sea la más plausible, que nació en Arnedo, en La Rioja. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque claro, como él, como católico que era y con todas las penalidades que él sufrió, ¿a quién invocaba? A la Virgen de Ontanar. Y la Virgen de Ontanar es la patrona de Arnedo, La Rioja. Entonces, bueno, por ahí se podía tirar del hilo, incluso pues para dilucidar uno de los enigmas, que es dónde nació, ¿no? Pero bueno, si quieres seguimos un poco con las peripecias. La habíamos dejado en la abadía, donde no había nadie, donde estaba todo destruido, donde había encontrado ni más ni menos pues que esa imagen pavorosa de los 12 españoles ahorcados, ¿no? En una de las vigas. Bueno, pues evidentemente sin comida, herido, decide intentar volver a la playa, donde se topa con otros 2 hombres ensangrentados, también desnudos. Acuérdate que les habían robado.
Estos dos hombres se llaman Alonso y Baltasar, marineros de la Santa María de Bisón, uno de los 3 vascos que naufragó en esta playa, y en la playa ve también ese espectáculo horroroso, ¿no? La playa estaba repleta de cadáveres, había contado más de 400 de los que estaban allí, ¿no? Aparte de los que estaban hundidos. E incluso los llegaron a enterrar allí en la arena, con las manos les enterraron. Y en ese momento es cuando pasan por allí unos cuantos irlandeses, en este caso compasivos, claro, tampoco les puede robar mucho, no tienen nada. Y cuando presencian aquella escena, les indican la ruta para llegar a un sitio seguro. Y efectivamente, Cuéllar, que está mal herido, no pudo seguir el ritmo de sus compañeros porque este hombre cojeaba. Y bueno, se adelantaron porque querían pues encontrar un lugar seguro. Cuéllar, en este caso, va solo, continúa cojeando de mala manera y desde una colina divisa unas chozas de paja. Así que en ese momento, cuando está divisando las chozas de paja, llegan otros irlandeses que le abordan y le roban lo que le quedaba, que era una cadena de oro y unas reliquias que él llevaba, ¿sabes? Entonces, si tenía algo, ya ahora mismo no tiene nada. Pero sí que uno de ellos le da un ungüento para curar las heridas de la pierna. Y dice, bueno, menos mal, y eso sí que le salvó en parte la vida, porque si no, se hubiera infectado, hubiera tenido una sepsis y hubiera sido peor, ¿no? Así que bueno, los irlandeses, como ves, es un amor-odio. Por una parte le roban, por otra parte le ayudan, pero en ese momento, y aquí es uno de los episodios claves de Francisco de Cuéllar, pues le indican donde está ni más ni menos que el señor O'Rourke. O'Rourke era uno de esos nobles gaélicos que tiene un castillo y que estaba también dando cobijo a otros españoles que se habían salvado de los distintos naufragios. Así que él va al castillo de O'Rourke y él y otros 3 españoles que había encontrado en el camino, porque claro, ¿te acuerdas? Esto es una especie de peregrinaje, se va encontrando todo tipo de percances y por supuesto huyendo de los ingleses, porque si te encuentra un irlandés te puede robar algo, pues ya sabes, el inglés lo que iban era a ejecutarles a todos para que no hubiera ningún tipo de testigo ni ningún tipo de, pues eso, de herido, ¿no? No quería que hubiera gente que contara un poco toda la tragedia. Fíjate, estamos hablando de la vida de Francisco de Cuéllar, no lo hemos dicho antes, él nació hacia el año 1562, tampoco hay una certeza sobre el año exacto, se calcula el 62, es el 63, porque dicen las fuentes, los documentos en los que él nos habla de su propia vida, que se incorporó al ejército nada más cumplir la edad legal para poder hacerlo, ¿no? Y esto está implicando pues que debió de nacer en ese año, y si estamos en 1588 pues apenas tenía 25, 26 años, un chaval muy joven y ya con unas aventuras que contar y una experiencia que le valdría durante toda su vida. Le marcó. A ver, la edad era más o menos parecida a todos los marineros que había en aquella época. Lo que pasa es que con la ventaja que Francisco de Cuéllar ya era capitán, porque ya te digo que antes él ya había participado en las guerras de Flandes y él ya había participado en esta campaña en la Isla Terceira, con lo cual los honores de guerra es lo que le propició llegar al grado de capitán. Pero está claro que todos estaban entre los 25 o 30 años, casi todos los que llegaron a embarcarse y por desgracia los que murieron pues también tienen esa misma edad. Estamos en el castillo de Brian O'Rourke, y cuando llega, en fin, ahí sí que encuentra una cierta paz, porque estos irlandeses católicos le cuidan, le curan de sus heridas, que eran múltiples, y allí se encuentra con más de 70 supervivientes de los distintos naufragios de la Armada Invencible en Irlanda, o sea, con 70 personas allí. La mayor parte, te puedes imaginar, que todos heridos, apenas vestidos, y en ese momento llega una noticia. Llega la noticia de que el galeón Girona iba en su rescate, uno de los que no había naufragado. Entonces, bueno, pues llega a una de las playas cercanas, así que todo el mundo se pone muy contento, dice, venga, vamos a la playa y nos embarcamos en el Girona y nos vamos a España de una vez. ¿Qué ocurre? Que Francisco de Cuéllar todavía está muy herido y no puede acompañarles. Y menos mal, ahí tuvo un golpe de suerte, porque aquellos que embarcaron en el Girona, al final un vendaval hizo que también naufragara y todos los que estaban en este galeón murieron. O sea que ahí se salvó de chiripa, ¿no?
Pero bueno, era una de estas circunstancias que dicen, madre mía, la providencia lo que me tiene guardado, qué destino. Bueno, estuvo durante un tiempo, ya te digo, en el Castillo de Orrur. Al final se tiene que ir porque lógicamente tiene que buscar algún lugar donde él pueda ser repatriado, ¿no? De las mejores, en la mejor condición posible. Siempre oye que si va a una determinada playa, ahí hay unos barcos que le pueden llevar hasta Escocia, y de Escocia sí que poder embarcar en algún barco español hasta España, porque en definitiva lo que estaban buscando era volver a su patria. Sabían que ahí no tenían ningún tipo de futuro, salvo pues eso, que les capturaran los ingleses. Y bueno, pues en otra de esas aventuras, que hay varias, ¿no? Yo te estoy resumiendo porque desde luego esto daría para una serie. Esto es algo que ya dejamos un poco dicho aquí, ¿sabes? Que recojan el guante algunas de los productores o directores españoles, porque desde luego Francisco de Cuéllar da para una auténtica serie, no película, sino serie. Bueno, el hecho es que salva la vida gracias a que no se embarca en el Girona junto con sus compañeros, y él tiene que seguir, ¿no? Se encuentra con un católico irlandés que era un clérigo, que le permite entenderse en lengua latina, porque él hablaba latín, con lo cual eso le sirvió mucho, porque claro, Cuéllar de inglés sabía lo justito. Claro, ¿no? En aquella época el latín era la lengua diplomática en la que se hablaban entre estados, no hablaban inglés o francés, hablaban en latín, y de ahí que la gente culta supiera hablar latín, y eso imagino que le permitiría, bueno, pues a Francisco de Cuéllar moverse con cierta facilidad. Se movió con cierta facilidad, le dieron instrucciones dónde llegar para encontrar un lugar sano y salvo, y aquí entra otra de esas peripecias funestas, porque cuando va de camino le apresa una pareja que le encadena con el propósito de hacerle esclavo en su herrería. Es decir, un herrero que dice, mira, mano de obra barata, y le esclaviza, literalmente. Permanece esclavo casi 2 semanas hasta que un clérigo que pasa por allí, el que le había ayudado, pues ve la situación y le recrimina al herrero. Dice, pero hombre, ¿qué haces con este? Que este es un católico también. Y el herrero dice, no, este le he capturado yo, este es mi prisionero y por lo tanto que trabaje para mí. Bueno, pues de hecho había un español allí llamado Salcedo que le ayuda. ¿Y cómo le ayuda? Pues cuando ve que va a martillar este herrero, imagínate, cuando dice, no le quiero liberar, pero me están diciendo que le libere, dice, por lo tanto le voy a matar, ya está, si no es mío no es para nadie. Y cuando está a punto de darle un martillo en la cabeza a Cuéllar, este tal Salcedo le ayuda y le secciona la yugular al herrero mientras exclama, y esta es una frase castiza, mientras exclama, suelta el martillo y de puta. Sabes que de puta era el insulto mayor que se podía hacer en aquella época, que luego ha tenido una cierta variante. Suelta el martillo y de puta. Y gracias a eso se salvó de nuevo nuestro Francisco de Cuéllar, porque si no hubiera muerto de un martillazo. Es que, según te estaba escuchando, yo había leído, ¿no?, estas semanas algunos datos de la biografía de Francisco de Cuéllar, pero es que supera con creces al Capitán Alatriste o a cualquier personaje de ficción. O sea, estamos hablando de un castellano del siglo XVI que acaba en las costas irlandesas, en esta playa de Striga de Strand, en el condado de Sligo, y absolutamente desconocido aquí, pero allí en Irlanda tiene esas rutas, ¿no?, esos carteles de Trail of the Cuéllar, ¿no?, haciendo referencia a la figura de Francisco de Cuéllar, y es un personaje que, bueno, que quiso invadir y que quiso hacer tal, pero en el fondo es muy, muy querido, yo creo que por todas estas hazañas que protagonizó tan casi de piratería más que de caballero, ¿no? Así es. A ver, es un personaje como muy querido porque, sobre todo por las descripciones que hizo también de Irlanda en aquel momento, ¿no? Luego, si quieres, te comento una serie de descripciones que también les viene muy bien para un historiador irlandés saber cómo eran sus paisanos en aquella época, en el siglo XVI. Y sobre todo también porque, claro, dentro de esos testimonios que él mismo cuenta, nos describe la cerveza. Él no había probado la cerveza y en Irlanda pues la describe. Y cuando llega al castillo de Maclancy, en fin, otro de esos nobles que también ayudan a los españoles, cuando llega al castillo de Maclancy, hasta allí le acompañó Salcedo, el que le había salvado la vida, se presenta al resto de los españoles, había 8 náufragos, ni más ni menos, a los Maclancy. Y, por cierto, los españoles, como lo de Maclancy no les sonaba bien y les costaba pronunciarlo, le llamaban Manglana, el señor Manglana. Pues
que es el que les brinda la protección. Sí, entonces, aquí siempre hemos tenido problemas con el inglés. Sí, aquí es algo que viene ya de tiempo atrás. De siempre. Y entonces les da a beber, bueno, pues carne, bueno, les da a beber y a comer, ¿no? La carne es carne de vaca, cabrito, manteca de cerdo, en fin, los manjares de la época. Y la bebida es una bebida que él ve que sabe raro, dice, es una bebida turbia, áspera, con sabor a hierbas amargas. En fin, había probado por vez primera la cerveza irlandesa, así que eso le reconstituyó, yo creo que le quitaron una serie de males. Y luego se dedica a una serie de entretenimientos que ahora te contaré porque también tiene su punto. Recibió Cuéllar una carta de Felipe III addressed al virrey de Nueva España para to find him a job en Nueva España. En eso es el final de la historia. No tengo más. El episodio de Cuéllar es como la película Salvar al soldado Ryan en Irlanda. En un episodio global que implica dos imperios que chocan y no, tenemos un personaje caminando entre ovejas, entre salvajes, como él los llama, y que vive mil aventuras, ¿no? Y entonces una cosa que él decía, Eric Frady, cuando me leí esa carta por primera vez, pensaba que todo era mentira, que era novela, literatura picaresca española. No puede ser que este tipo tuviera tanta suerte, que sobreviviera a tantas cosas, ¿no? Pero cuando empiezo a investigar me doy cuenta de que sí, que los historiadores confirman que sí, ¿no? Pero él decía, no entiendo cómo Hollywood aún no ha hecho una película de Cuéllar, y es verdad, yo insisto en ese tema, pero es una gran historia, el talante. Por eso os digo que este era un tipo que era un pico de oro, camelaba sobre todo a las salvajes, como él llama, a las irlandesas. Por su hogar tengo dos referencias contradictorias, los ambos en el archivo de Indias. La primera descubrí en 2013 y es por un soldado sirviendo en un barco en Cartagena de Indias con la armada de las Indias. Y en eso se dice fue natural de Torrelaguna. Fui a Torrelaguna para descubrir los bautismos, el norte de Madrid, en las montañas, y en la casa parroquial. Pero si nació Cuéllar en 1557, the earliest record is 1560. Escuchábamos de nuevo al historiador, al investigador Francis Kelly, en esta ocasión junto con David Rebelles, también un investigador español que ha trabajado mucho en Irlanda en la figura de Francisco de Cuéllar. Bueno, pues un nuevo testimonio recogido por nuestra compañera Ana Caballero en esa playa de Streetegal-Strand donde naufragó Francisco de Cuéllar. Jesús, esas descripciones que comentábamos ahora de los irlandeses tan singulares, él, bueno, los llamaba los salvajes, ¿no? Casi los salvajes, porque los entendía como pues que gente que no estaban de su entorno, no eran de su entorno, no porque fueran vestidos con pieles ni nada parecido, pero eso también le llamaba la atención a Francisco de Cuéllar y es lo que ayuda también a muchos investigadores, como decías ahora, a reconstruir el aspecto social y el aspecto más humano de la Irlanda del siglo XVI. Total, por eso es tan querido, ¿no? Porque es verdad que Francisco de Cuéllar no mató a nadie, lo que hizo era sobrevivir a duras penas. Pero precisamente por eso, porque fue acogido por los clanes gaélicos que residían en esa zona y que resistían al dominio inglés, porque los irlandeses y los ingleses se llevaban mal también entonces, o sea que no es algo de ahora. Y describe con asombro las costumbres irlandesas, por ejemplo, por citarte unos pocos pasajes de su carta. Dice que los hombres vivían en chozas cubiertas de ramas, que las mujeres eran muy hermosas, vestían mantos de lana y eran muy hospitalarias, que no tenían vino ni pan, pero comían carne
leche en abundancia y esta cerveza que te acabo de describir, que rezaban con gran devoción y odiaban a los ingleses, en fin, todo este tipo de cosas, cómo eran sus viviendas, cómo se vestían, pues efectivamente, esto gustó mucho. Y de hecho, otro de los episodios simpáticos de Francisco de Cuéllar es cuando está en este castillo de los Maclancy. ¿Por qué? Porque una vez que se recupera de sus penurias y de sus heridas, pues allí está durante unas cuantas semanas, era muy hablador, en fin, le gustaban mucho los chascarrillos, era muy culto, era una persona que había leído mucho, y comentan que hechizaba con sus narraciones, le gustaba contar cuentos. Y no solo eso, sino leer la mano, es decir, se dedicó a la quiromancia. No tenía ni idea de lo que era la quiromancia, pero le decían, oye, léenos la mano. Como sabía expresarse con esa facilidad, leía las manos y él dice que contaba 100.000 disparates. Y sobre todo le sirvió para ligar con las irlandesas. Entonces dice que gracias a eso consiguió, en fin, alguna cierta satisfacción sexual que por entonces lo necesitaba después de tantas penurias. Así que bueno, te lo cuento un poco como anécdota, pero bueno, que caía en gracia a la gente, ¿no? El que fuera, en fin, tan dicharachero. Y al final, y aquí llega otro de esos episodios, cuando está en el castillo de Maclancy, los ingleses saben que hay ahí españoles refugiados y lo que hacen es que organizan un ejército de 1.700 hombres que están dispuestos a dar caza a los náufragos de la Armada Invencible que están ahí en el castillo de Maclancy. Maclancy se entera de esta noticia y ¿qué es lo que hace? Se va con su familia y con todo el pueblo y todo el ganado a otro lugar, porque sabe que cuando lleguen estos 1.700 ingleses les van a arrasar a los españoles y a ellos por haberles dado el cobijo. Pero ¿qué es lo que hace Francisco de Cuéllar con sus españoles? Pues la frase esa de a que no hay huevos. Y se queda solo 7 personas allí para combatir a los 1.700 ingleses que llegan. Los Maclancy, por supuesto, se habían ido. Dice, bueno, si queréis ser mártires, allí vosotros. Pero es que eso es el momento clave para que veas lo de la serie esta que te comentaba, ¿no? Cuando lo que hacen es parapetarse. O sea, ¿qué es lo que tienen allí? Hacen un recuento y dicen, a ver, tenemos 7 mosquetes, 6 arcabuces, unas pistolas, una espada y una despensa para resistir 6 meses. Dice, pues ya está, pues vamos a resistir, a atacarles. Y de forma directa no podemos, pero vamos a resistirles, vamos a aburrir a los ingleses. Y efectivamente, cuando llegan los ingleses allí, que están, a tiro de piedra del castillo, no consiguen invadir y atacar el castillo y esperan 17 días. 17 días, se aburren y se largan. Una vida trepidante que además está llena de enigmas y de vacíos, ¿no? Lo que la convierte en casi en una vida de un 007, de un agente secreto, aunque no queda constancia, ¿no?, de que se dedicara al espionaje, y seguramente las informaciones que él proporcionaba de los lugares que visitaba sí que ayudaron, ¿no?, al ejército castellano, al ejército español en aquella época a tomar decisiones. Él también, ya para ir acabando, Jesús, se sabe que estuvo en América, es decir, su periplo fue enorme, aunque no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo murió. Exacto. No sabemos dónde nació ni sabemos dónde murió. Así que no podemos poner una velita ni unas flores a la tumba de Francisco de Cuéllar porque no tenemos ni idea de lo que fue de él. Pero sí, efectivamente, después de esta aventura, bueno, ya por resumir, él llega hasta Escocia y en Escocia con 17 compañeros pues al final consiguen un barco y llega a España, no sin antes sufrir otra tormenta que estuvo a punto de morir. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es cierto que una vez que ya llega a España, en fin, él ya es destinado, pues, en fin, a otros lugares, entre ellos a Flandes. Flandes, sabes que era un poco el lugar casi de referencia para todos, pero es cierto que él, al final, a partir de su vida como militar, se sabe que está a las órdenes de Alejandro Farnesio y que lo llevan a París, que está en Calais, que está en el sitio de Huls, está en distintos lugares, y luego al mando del duque de Saboya pasa a Nápoles. Y luego también está al mando del conde de Lemos, y se sabe que a partir de 1601, 1602, él se va a las Antillas, él está en América con la flota de Luis Fernández de Córdoba, y allí se le pierde un poco sus pasos. De hecho, donde se le pierde definitivamente es cuando está en Madrid. En Madrid él reside entre 1603 y 1606, y a partir de ahí ya no se sabe mucho más de su periplo. No se sabe si ya acabó muriendo en Madrid o en cualquier otro lugar. Por lo que tú dices, desconocemos si se casó, si tuvo hijos,
dónde murió. Lo único que sabemos es gracias a esta carta que él envía a Felipe II y donde cuenta pues un poco todo este tipo de penurias, que fíjate, lo que hemos contado es un 10% de las muchas cosas que le pasó. Evidentemente solo tenemos media hora para contar sus infortunios, pero sí un poco pues abrimos un poco la puerta de este personaje y personajazo español, porque desde luego muchas veces nos fijamos, ¿no?, en las aventuras y desventuras de ingleses, norteamericanos y franceses, y no valoramos un poco pues las aventuras y desventuras de nuestros personajes, en este caso de Francisco de Cuéllar, que a día de hoy, pues como ves, tiene pues todos los predicamentos para hacerle una serie, una novela de aventuras, y ya verás cuando Pérez Reverte se entere de él, que ya lo sabe, por supuesto, sabe. Desde luego. Pero otra cosa es que lo incluya o no lo incluya en algunas de sus novelas. La figura de Francisco de Cuéllar es fascinante. Recordemos que nació hacia el año 1562, no sabemos dónde, quizás en Valladolid, quizás en La Rioja, también en Torrelaguna, en Madrid, como escuchábamos en el segundo corte, y tampoco sabemos dónde murió ni con qué edad, ¿eh? Bueno, pues toda una aventura de una persona discreta y de una persona que quizás comienza todas esas aventuras, toda esa parte más heroica cuando llega a Irlanda y naufraga junto con la Armada Invencible en esa playa de Streathag-Strand en Irlanda, y donde hoy se le recuerda de una forma tan extraordinaria. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer, como siempre, y mucho más cuando intentamos rescatar del olvido a uno de estos personajes con tantos mimbres y con tan mala suerte. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Cuando tenía 20 años, formaba parte del ejército y también participé en algunas misiones en España apoyando al ejército republicano. Para mí, tener la oportunidad de participar en la guerra era un sueño. Soy una romántica. Yo enterré a 2 pilotos. Yo combatí toda la guerra en el Mosca, aunque volé el Chateau al principio de la guerra. Magua estaba en un extremo del avión y yo en el otro. La presencia de la muerte nos dejó en silencio. Igual que los demás hombres, mi padre salió de la Unión Soviética de incógnito. Todos utilizaban seudónimos. En 1937 y 1938 empezaron a detener a las personas implicadas en la guerra española, como los pilotos rusos. Escuchamos un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la Guerra Civil Española, en donde escuchábamos la voz de varias personas que habían participado en la contienda, en la guerra incivil, como a mí me gusta llamarla aquí en el programa, y no son españoles. Estuvieron en ambos bandos, tanto en el bando nacional, el bando sublevado, el bando golpista, como en el bando republicano. Y nos hace pensar, ¿no? Nos tiene que hacer reflexionar un poco sobre la idea del impacto internacional que tuvo en definitiva entre el año 36 y el año 39, 1936 y 1939, la Guerra Civil Española. Sobre la mesa de Ser Historia tenemos un libro publicado por Verso Libros, cuyos autores son Andreu Roses y Marc Almodóvar, titulado Moros contra Franco.
Es quizás la visión más internacional desde el punto de vista del mundo árabe de cómo se veía la guerra civil en España. Andreu Roses, coautor de este libro, Moros contra Franco, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Lo decía yo ahora, ¿no? La guerra civil tuvo un impacto enorme en el mundo entero y quizás todavía no somos conscientes de ello porque falta todavía mucha información por salir, aunque haya pasado casi un siglo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Nosotros, una de las cosas que constatamos, se habían hecho ya algunos pequeños trabajos previamente, pero vimos que, bueno, que hace ya unos años, después de 12, 13 años de investigación, vimos que había habido, ¿no?, voluntarios del mundo árabe en la Guerra Civil Española, ¿no?, que habían luchado como antifascistas, y esto nos hizo preguntarnos qué estaba pasando allí, qué impacto tuvo la Guerra Civil en el mundo árabe, algo realmente pues poco conocido, ¿no? Y entonces estuvimos hurgando en archivos, etcétera, y sí que realmente pues lo que podemos constatar es que en el mundo árabe en general, a diferentes niveles, teniendo en cuenta que cada realidad era distinta, pues la guerra civil impactó en general fuertemente, ¿no? Y teniendo en cuenta incluso que las propias agendas políticas de estas sociedades estaban muy llenas, pasaron muchas cosas entonces, pero igualmente tuvieron su lugar, ¿no?, en los debates, las reacciones, las acciones incluso en calle, etcétera, ¿no? Además hay que pensar que el contexto político que había en el mundo árabe hace, pues eso, casi 100 años era totalmente diferente al que vemos ahora, ¿no? Donde hay, bueno, iba a decir en ocasiones democracias o medio democracias. En Egipto, por ejemplo, estaba la monarquía. Y era un ambiente político totalmente distinto a lo que se vive en la actualidad, y quizás veían, es lo que les hacía ver con otros ojos las circunstancias y las situaciones que se estaban viviendo en España, ¿no? Sí, nosotros una de las cosas que dejamos bastante entrever en el libro, ¿no?, y que sí que es un rasgo común a todas las sociedades del mundo árabe, es la cuestión colonial, ¿no? Y aquí nosotros creemos que es el diferencial, digamos, desde el punto de vista de la interpretación que se dio de la guerra civil y de las situaciones propias de los militantes que se solidarizaron con la República o que incluso ¿no?, cogieron y fueron a luchar contra el fascismo en España, ¿no? Decimos esto, ¿no? La ecuación colonial es muy importante porque, bueno, en la mayoría de sus casos esta era el gran, la tablero de ajedrez era ¿no? Tenemos desde realidades de protectorado, ¿no?, el Imperio francés, que tenía sus protectorados, empezando por Marruecos, Argelia como excepción, como departamento integrado administrativamente, colonia de la gran colonia africana de Francia, después el protectorado tunecino, ¿no? Analizamos también, llegando a Egipto, que entonces sobre el papel había obtenido ya su independencia, pero en el año 36 pues estaba en pleno proceso de negociación con las autoridades británicas, ¿no?, lo que se conoce como el Tratado Anglo-Egipcio, que esto genera enormes tensiones internas, ¿no? Llegando a Siria y Líbano, también bajo influencia del Imperio francés, nos fijamos en el mandato británico en Palestina. En Palestina, bajo control directo británico, en el 36 coincide las mismas fechas, hasta el 39, que estalla la gran revuelta árabe contra el colonialismo y el sionismo, que es otro tema, y después Irak, ¿no?, que también había conseguido formalmente su independencia en el 32, habiendo sido reconocido como nación-país en las Sociedad de Naciones, pero también a raíz de las tensiones con Gran Bretaña, etcétera, pues tendrá una realidad muy convulsa. Entonces, todos estos militantes, la gente que se solidariza con principalmente izquierdas, con la República Española y que mueve ficha para vincularse con la guerra civil, pues tienen siempre sobre la mesa qué hacer con la cuestión colonial, ¿no?, esta lucha añadida, ¿no? Por otro lado, otro tema que también constatamos es que, a diferencia de lo que a menudo se ha dicho, que también es parte de realidad, es que el nacionalismo árabe, una gran parte del nacionalismo árabe, fue marcadamente antifascista en ese sentido. Se posicionó a favor de la República y también hizo interpretaciones sobre lo que estaba pasando en España en clave colonial, ¿no? Lo que el ejemplo España ejemplifica que si una república no cuida la cuestión colonial,
pues puede verse amenazado por un fascismo que es igualmente imperialista, ¿no? Y esto, bueno, hay unos debates muy intensos alrededor de este tema, ¿no? Imagino que la información que llegara a estos lugares iba en cuentagotas, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado también aquí en Ser Historia en la dificultad, ¿no? que había para dar a conocer las noticias que sucedían en el frente o incluso los propios fundamentos políticos o ideológicos que llevan a explotar, ¿no? en un conflicto bélico. ¿Cómo llegaban esas noticias al mundo árabe? Imagino que a través de periódicos, a través de agentes secretos, a través de viajeros. Sí, principalmente dependiendo del contexto, ¿no? Claro, no es lo mismo estar informándose sobre la Guerra Civil Española en Argelia, que es donde las reacciones fueron más intensas, la proximidad era mucho más, ¿no? También era muy próximo, digamos, que estar en Irak, ¿no? Eran realidades muy distintas. Entonces sí que la prensa fue un elemento clave, ¿no? A la que te alejas, llegas a Irak, Egipto, encuentras más noticias que a veces describen pues la guerra civil de forma más distante y a veces equívoca, ¿no? A veces encontrás algunos artículos que confundían, ¿no? Que si Durruti, el líder comunista, que si no había confusión a veces. Pero sí, ¿no? O sea, la información llega por las noticias al público lector, digamos, y después, evidentemente, esto, ¿no? Agentes, y después hay una intensa información, digamos, canalizada por la administración colonial, ¿no? Que esto es una gran fuente de archivo que hemos encontrado, ¿no? De cómo, pues esto, ¿no? De misivas, cartas constantes entre los distintos agentes de la administración colonial que se intentaban informar sobre lo que está pasando en España, vinculándolo con las reacciones que había habido en el mundo árabe, ¿no? ¿Cómo? Pero sí, nos encontramos con mucha, a veces, información confusa, bueno, en fin, ¿no? ¿Cómo fue esa ayuda que el mundo árabe o cómo enfrentaron al final a la situación, sobre todo por esas ideologías antifascistas que había en todo el mundo árabe? ¿Cómo fue esa colaboración, esa ayuda al lado republicano? Principalmente lo común es la organización de campañas de sensibilización, ¿no? De solidaridad. Recaudación de dinero, de víveres, ¿no? De ropa, etcétera, ¿no? Y sobre todo es esto, ¿no? Muchos actos, pases de películas, etcétera, ¿no? Esto es lo común, lo que vemos en todos los contextos. Sí que evidentemente, como decía, ¿no? Argelia fue donde las reacciones fueron más intensas, y aquí ya estamos hablando de un vaivén incluso de armas, de militantes, ¿no? Que sobre todo desde el puerto de Orán, ¿no? Hay que recordar que desde finales, sobre todo del 19, en el oeste argelino, ¿no? En la comunidad de Orán, había un importantísimo contingente español, ¿no? Una comunidad muy asentada, y claro, esto explica las reacciones inmediatas que hubo, ¿no? Y las enseguida grandes campañas, manifestaciones de solidaridad. También, en fin, ¿no? De Orán a Lacan en barco era un momento, las relaciones eran muy fluidas. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que al ser contextos imperiales, sobre todo dentro del Imperio francés, París, los grandes centros urbanos de la metrópolis, ¿no? París, Lyon, Marseille, estaba pues repleto sobre todo de obreros argelinos, no solamente, también marroquíes, tunecinos, pero mayormente argelinos, que también vinculados con su realidad de origen y que viajaban y iban y volvían, y entonces desde Francia, digamos, también hubo mucha organización en clave de esto, ¿no? Envío de alistamiento de voluntarios, etcétera, ¿no? Además, imagino que también habría, aparte del sentimiento político, es algo yo soy egiptólogo, vivo mucho en Egipto, es un país que conozco muy bien, y también otros países del mundo árabe como Marruecos, Túnez, Jordania. La verdad es que cuando les dices, ¿no? que eres español, uno de los elementos culturales que crea ese vínculo afectivo es Al-Ándalus, ¿no? O sea, Al-Ándalus hay que recordar que los árabes estuvieron aquí en España, casi podríamos decir estuvimos, porque somos descendientes todos de árabes y tenemos más sangre mora que ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que existe este vínculo, ¿no? afectivo con España por medio de Al-Ándalus y la historia de Al-Ándalus, que también imagino que generaría también esa cercanía, ¿no? Sí,
De algún modo, bueno, es ambivalente, ¿no?, esta relación. Es decir, cuando, por ejemplo, hay un personaje, digamos, muy interesante que quedó bien documentado, que es un palestino llamado Nejati Sidki, que dedicamos incluso un capítulo a su figura, que él, por ejemplo, sí que no se alistó como voluntario, sino que fue mandado por la Comintern en labores de propaganda. Esto es que su misión principal era hacer propaganda en las filas enemigas del fascismo para convencer a los marroquíes, a los rifeños reclutados para que se pasaran de bando, ¿no? Esto implicó que hiciera bastante propaganda, lanzaran pues octavillas, bueno, en fin, ¿no? Se plantaron en el altavoz, se plantó con un altavoz en el frente, y un poco la interpelación que hacía era esta, ¿no? Os han engañado, hay una vinculación histórica, no se utilizaba también la cuestión del Al-Ándalus. Sí que es verdad que, por otro lado, lo que descubrió Sidki, digamos, es que la cuestión del moro, construida posteriormente, pues estaba muy impregnada en la sociedad española, ¿no? Y esto fue una gran contradicción con la que tuvo que lidiar, ¿no? Enseguida también otra misión que él incorporó es la de intentar convencer a las filas republicanas, incluso a sus camaradas comunistas, de que el moro, digamos, la figura del rifeño, era una figura que había sido reclutada en contra incluso a veces de su voluntad, digamos, intenté defender esta idea, que eran víctimas del imperialismo y que había que empatizar con su figura, ¿no? Porque se encontraba con que la propaganda republicana alrededor de la figura del moro era muy, muy hostil, ¿no? Desde luego, a mí me parece un mundo fascinante, ¿no? Yo lo decía ahora cuando recibí el otro día el libro, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque claro, había cosas, fíjate, yo paso pues casi 2-3 meses al año en Egipto y hay cosas que desconocía totalmente, o sea, desconocía, claro, yo me centro más en los faraones, en lo mío, alguna cosa de los coptos, muchas cosas del mundo musulmán, pero esto lo desconocía totalmente, ¿no? La parte quizás más contemporánea, ¿no? ¿Cuál fue el papel, ya esto ya por interés personal, ¿no? de Egipto en esa década de 1930, que recordemos, Egipto se independizó en el año 1922, pero seguía dependiendo totalmente del mundo británico, y creo que en estos años todavía estaría el rey Fuad, no creo que haya subido Farouk, estaba Fuad en el gobierno. Y ¿cómo fueron esos apoyos? ¿Qué es lo que se latía ahí en las calles del Cairo? Sí, claro. Si nos fijamos en el verano del 36, digamos, claro, en aquel momento el Partido Comunista, que fue como la gran organización que mandó voluntarios, etcétera, ¿no? Que no solo, pero estaba muy desarticulado, muy debilitado, ¿no? Por una represión muy dura de herencia inglesa, ¿no? O sea, el Imperio inglés fue muy vigilante, ¿no? Con los movimientos comunistas en estas regiones y muy a veces rayando la obsesión, ¿no? Por ejemplo, en Egipto tenemos casos de voluntarios comunistas que aparecieron en España que habían sido desterrados o desnacionalizados, digamos, ¿no? Se les quitaba la nacionalidad, la que fuese, ¿no? Digamos, y tenemos algunos casos en la persecución contra los comunistas implicaba también esto, ¿no? Digamos. Claro, en el verano del 36, en términos generales, nos encontramos justamente que las fuerzas del bloque nacional, que están en el gobierno del WAFD, etcétera, están negociando con la administración británica los que se llamarían ¿no? los acuerdos anglo-egipcios, intentando hacer efectiva la independencia, porque desde como decías, ¿no? Desde el 21 hasta entonces había habido formalmente una independencia, pero el control económico y sobre algunas cuestiones claves de Egipto aún seguía estando en manos británicas, ¿no? Y en estas negociaciones se encontraba el WAFD, etcétera, el bloque nacional, mientras pues los ingleses, cosa que consiguieron, no querían dejar el canal de Suez, ¿no? Arteria principal del Imperio Británico, ¿no? Y esto conllevaba muchas tensiones dentro de Egipto, ¿no? O sea, en el Cairo, durante el verano del 36, tenías movilizaciones de los jóvenes egipcios, ¿no? Una organización muy inspirada en el fascismo europeo, por decirlo rápido, digamos, ¿no? Que quería ser el nacionalismo más duro, digamos, dentro de Egipto, que se oponía a la actitud, según ellos, blanda del WAFD, ¿no? Tenías los hermanos musulmanes ya muy activos, digamos, ¿no? Desde el 28, etcétera, también presionando, ¿no? Para en el contexto de estos acuerdos, y incluso
enfrentamientos, ¿no?, en las calles del Cairo alrededor de estas cuestiones, ¿no? O sea que también en el 36 hay una gran movilización huelguística, ¿no? También son momentos de gran tensión, ¿no?, efectos de la crisis del 29, etcétera, ¿no? Y estos son, o sea, las calles del Cairo están realmente caldeadas, ¿no? Dentro de este contexto, pues esto, ¿no? Hay, por ejemplo, los surrealistas egipcios, ¿no?, alrededor de la figura Genein y tal, ¿no?, que son un movimiento intelectual muy inspirado, bueno, el surrealismo evidentemente de origen francés, pero y muy vinculado con mucho diálogo, que estos enseguida se posicionan a favor de la República Española, ¿no? Tienes movimiento, pues, de la Asociación de Mujeres Egipcias, ¿no?, con Judairi, ¿no?, que también hace campaña. O sea, tienes distintas expresiones, ¿no?, de solidaridad con la cuestión española, ¿no? Pero dentro, ya digo, ¿no?, de un verano, digamos, que era realmente complicado, ¿no? Ya como última pregunta, Andreu Roses, coautor junto con Marc Almodóvar de este libro Moros contra Franco, publicado por Verso Libros. Lo has mencionado antes un poco de pasada. Vosotros habéis basado la investigación en la búsqueda de documentaciones, en archivos. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Dónde están esos archivos? Sí, hemos recorrido, principalmente una gran fuente de archivo ha sido el archivo, el Regaspi, ¿no?, el archivo en Moscú, que alberga la mayor parte de documentación sobre las brigadas internacionales, también de la Tercera Internacional, etcétera. Nosotros, cuando empezamos a investigar hace unos 13 años, pues empezaba a digitalizarse esta parte del archivo de las brigadas internacionales. O sea, esto fue una suerte. Ahora está cortado, ya no se puede visitar por la razón, por geopolítica actual, digamos. Pero esto fue una gran fuente de archivo. Después conseguimos, a través de algunas amistades, no llegamos a poder ir a Rusia, nos hubiera gustado, pero para gestionar el archivo documentación de la Tercera Internacional, que allí hay mucha documentación que aún incluso yo creo que está allí por ser consultada. Después mucho archivo del colonial francés. Esto ha sido una gran fuente, ¿no? Los franceses enseguida empiezan a generar mucha documentación sobre lo que está pasando en Argel y en sus dominios, digamos, y en relación a España. O sea, se fijan mucho en esta cuestión. Claro, evidentemente, y los ingleses también, el archivo en Londres también ha sido una gran fuente de información. Claro, el Mediterráneo, cuando estalla la Guerra Civil Española, el Mediterráneo pues se desestabiliza, y esto preocupa mucho a los dos grandes imperios, ¿no? Y esto genera mucha documentación, ¿no? Y a veces documentación, pues, entre lo que es verídico y el rumor, pues genera mucha cosa, ¿no? Y después pequeños archivos locales, ¿no? En Túnez, en Líbano, en Argelia, en Egipto, ¿no? Y evidentemente algún archivo en España, ¿no? También, claro. Pero bastante cosa dispersa. Una investigación apasionante, la que han volcado Andreu Roses, que nos ha estado atendiendo estos minutos, junto con Marc Almodóvar, en este libro fantástico, Moros contra Franco, publicado por Verso Libros, que hemos presentado aquí a los seguidores, a la audiencia de Ser Historia. Andreu Roses, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, muchas gracias por invitarme. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién? Si me está permitido preguntar. Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Una semana más en nuestro programa Ser Historia aquí en la cadena SER nos acercamos a la historia de las palabras y lo hacemos con nuestro palabrista José Luis Díaz Prieto, que siempre digo palabrista, pero bueno, es una persona con un montón de oficios, de trabajos dedicado a la publicidad, y sobre todo un entusiasta del lenguaje, que yo creo es como lo define perfectamente. José Luis, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Encantado de estar otra vez en Ser Historia, claro que sí. José Luis, nos querías hablar de una palabra que para muchos tiene un significado muy intenso, muy profundo, todos sabemos lo que es, y es una palabra de relativa, reciente creación, mejor dicho, ¿no? Que es nostalgia. Así es. Nostalgia es bueno, los ingleses se llaman portmanteau, es decir, una palabra compuesta, ¿no? Pero es una palabra, además de compuesta, es una palabra nueva, una palabra inventada en el siglo XVII, 1600 finales del siglo XVII, y está inventada por un joven médico llamado Johannes Hofer, que combinó el algos griego, algos, que sabemos casi siempre que quiere decir dolor, ¿no? Analgésico decimos, ¿no? Con la palabra griega nostos, que es una palabra muy peculiar, que significa retorno. Típicamente el retorno de los marineros, era el nostos. Los marineros soñaban con el nostos, con el retorno al hogar, ¿no? Y que curiosamente tiene algo que ver con una palabra de etimología misteriosa que es gemela, que es nosos, que significa enfermedad. Parece como que hay ahí una cierta relación, aunque no hay una etimología clara de nosos. Bueno, pues este Hofer, este médico suizo, debió de vivir los estertores de la guerra de los 30 años, la terrible guerra de los 30 años que destruyó media Europa. Fue una tragedia descomunal sobre todo Centro Europa, arruinó completamente. Y entonces él debió saber, quizás se lo contaron sus padres, debía ser muy pequeño él cuando terminó la guerra de los 30 años, o recién, muy joven, debió saber que los mercenarios suizos padecían una nostalgia por su... Digo mercenarios suizos porque los suizos han sido siempre la principal fuente de mercenarios en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII. Incluso en la época napoleónica también eran gente que tenía que salir de su tierra y ganarse la vida de alguna manera, y en lugar de como hacíamos en España emigrar a Latinoamérica, pues ellos emigraban a París, etcétera, para enrolarse en los regimientos como mercenarios. Bueno, pues estos mercenarios suizos que estaban enrolados, formaban parte de los tercios del imperio, de los Habsburgo, pues estos mercenarios parece ser que cuando oían una canción pues se deprimían muchísimo, pero caían verdaderamente redondos casi de depresión. Fíjate, unos hombretones enormes armados hasta los dientes, ¿eh? Imagínate, piensa en los legionarios que nos cuenta Reverte, ¿no? Pues estos hombretones oían la canción y tal. De hecho, las autoridades, los generales, condenaban a muerte a quien cantase esa canción, porque es que les dejaban los regimientos mediados. O sea, que es que no había. Entonces era prohibido tajantemente contar la canción. Era una canción de las vacas. Claro, esta gente era familias ganaderas. Y entonces hay una cancioncita suiza, una canción alpina tradicional, que habla de el momento ese un poco tierno de recoger a las vacas para llevarla al establo por la noche, ¿no? Bajar hasta los establos. Y ese momento así, con el atardecer, pues debía ser un momento que ellos llevaban en el corazón. Así que oían la canción y caían hechos polvo. O sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces este médico suizo decidió estudiar el fenómeno y hizo una tesis sobre este problema. Y claro, se podía llamar melancolía, que es como se ha llamado siempre un poco a la tristeza, ¿no? Pero él decidió crear una nueva palabra para algo que le parecía un fenómeno relativamente nuevo. La idea de que estos soldados quedasen casi abatidos, ¿no? Totalmente abatidos. Y le llamó nostalgia, ¿no? Significando... De hecho, se conocía incluso, este fenómeno se conocía como mal del corazón en castellano, y se conocía así en toda Europa, el mal del corazón, curiosamente. Y así lo creó esta expresión. Así que, nostalgia es nueva, es una palabra que se ha creado precisamente para definir algo muy relacionado con los españoles. De hecho, la canción que... Es lo que debe decir, la canción es quizás también el punto de partida de toda esta historia, que tiene también su propia historia, que es rocambolesca, cuanto menos, ¿no? Sí, la canción está cantada en arpitano. Arpitano es el dialecto, es muy interesante. Todavía hay mucha promoción del arpitano. El arpitano es el dialecto que se habla sobre todo pues debajo del Vale, en la parte de Suiza, entre Suiza e Italia,
y es un dialecto, curiosamente, que tiene muchos elementos castellanos. Si lees arpitano, casi lo puedes entender perfectamente, porque y la razón está en porque, como sabes muy bien, hubo un momento en la historia del Imperio Español en el que se podía cruzar desde Italia hasta Flandes por lo que se llamaba el Camino Español, ¿no? El Franco Condado, ¿no? Annecy, etcétera, ¿no? Entonces, claro, toda esa zona tuvo una influencia española muy importante porque fue parte de la monarquía hispánica, ¿no? La canción es en arpitano, pero es una canción muy tierna, una canción pues eso, de los momentos así mágicos del atardecer en las colinas de los Alpes, ¿no? Así que esa es la nostalgia. Yo también quería decir, Nacho, que en mi opinión, la nostalgia, bueno, si es una nostalgia que te tumba ahí como a esos soldados, pues no funciona. Pero yo creo que hay una nostalgia un poco triste, que es la nostalgia que un poco nos engancha al pasado, ¿no? Pero hay una nostalgia que nos une también, que nos reencuentra con nosotros mismos y que incluso nos proyecta hacia el futuro, ¿no? Esa nostalgia es un poco la nostalgia de Marcel Proust, cuando mojaba el bollito en la tisana, ¿te acuerdas, no? Sí. La búsqueda. Y que de repente se abre un mundo entero en torno a él, un mundo que no existía antes de mojar el bollito en la tisana, ¿no? Esa nostalgia es una nostalgia positiva, es una nostalgia que nos abre hacia un futuro, hacia un porvenir. Y yo creo que la nostalgia es un poco, esa nostalgia positiva es como la luz de esas estrellas que ya han desaparecido, pero que nos siguen iluminando. Así que yo creo que no es tan mala la nostalgia como la que describe Jonathan Hofer, sino que realmente es algo que nos puede proyectar hacia el futuro también y que a veces nos enriquece, ¿no? Esa es mi opinión. Desde luego, además el nombre de la canción, Hue Reyen, sí, bueno, no sé cómo se puede traducir. Curriesen. De hecho, en muchísimos lugares de internet ponen mal el nombre de la canción con dos palabras que no significan nada en ningún idioma. En vietnamita creo que significan algo. Pero el verdadero nombre, sí, el verdadero nombre de la canción, que es totalmente certificado, es la canción Kuh Reisen, que en alemán significa Kuh es vaca en alemán, como cow en inglés. Entonces Kuh Reisen significa reuniendo a las vacas. Es la canción del momento mágico del atardecer en que se reúnen las vacas para bajar al establo. Bueno, pues si te parece, José Luis Díaz Prieto, palabrista, después de escucharte brillantemente explicando el origen de la palabra nostalgia, nosotros nos vamos a despedir precisamente con esta canción tan nostálgica, ¿no? que hizo que en el siglo XVII naciera esta palabra, y espero que no nos dé ese ataque de nostalgia como a los soldados suizos en la época moderna, y sigamos escuchando el programa. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, claro que sí. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Más de 130 personas en cada pase se arremolinan en torno a los arqueólogos que trabajan en Drieves. La campaña de este año vuelve a centrarse en la necrópolis visigoda, que ahora revela su importancia en la comarca. La población que está más dispersa se está concentrando en este punto a la hora de enterrarse. Por supuesto, es una necrópolis cristiana. La gente, los muertos están todos orientados hacia un punto sacro, la salida del sol. Los enterramientos se cuentan por centenares, muchos de infantes, y los hallazgos de épocas previas amplían la relevancia de este emplazamiento en la historia. Estamos viendo niveles carpetanos de antes de Roma. Estamos viendo exactamente si es también una zona de enterramiento en esa época o podría ser un barrio quizás extramuros. Estamos muy cerca del río, pueden ser actividades artesanales. Y buscan también en el lecho del río Tajo. Construcciones extramuros de la ciudad romana, como podrían ser puentes u otras estructuras en partes del meandro que
en época romana estuvieran en tierra y ahora mismo por la evolución del meandro hubieran quedado sumergidas. Finalizada la campaña, ahora la investigación se traslada a los laboratorios para después nutrir el museo que Drieves espera poder tener en un año. Escuchábamos un fragmento de Castilla-La Mancha Media, hablando en una sección de noticias de una campaña de hace varios años, en una de las ciudades, yo creo que más espectaculares que ha salido a la luz en la última década y que se venía buscando, ¿no?, desde hacía mucho tiempo, que es esa ciudad de Caracas, en la antigua Carpetania. Estamos hablando, pues los carpetanos habitaban más o menos un espacio en lo que es Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara también, y todo ello, ¿no?, con esas lindes y esas fronteras tan transparentes, habría que decir, ¿no?, y en ocasiones muy difíciles de delimitar por los historiadores modernos. Una de las ciudades, como digo, más importantes, sobre todo pues hace prácticamente 2000 años, en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, de nuestra era, fue esta misteriosa y apasionante ciudad de Caracas. De ella queríamos hablar con Emilio Gamo. Él es arqueólogo, él es conservador del Museo Arqueológico Nacional. Emilio, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar con vosotros. La ciudad de Caracas, como decía, es uno de esos puntos, ¿no?, importantes en la historia de España, en la historia de Hispania en esta ocasión, ¿no? Sí, es un yacimiento muy interesante, puesto que nos permite, pues conocer datos de relevancia acerca de la romanización del interior peninsular, pero asimismo nos permite también conocer datos sobre la evolución de las comunidades humanas a lo largo de la historia, puesto que se encuentran materiales desde el Paleolítico inferior hasta la época visigoda. Por lo tanto, a partir de un solo yacimiento, pues podemos conocer la evolución histórica de este área de la meseta. Y se trata del Cerro de la Virgen de la Muela y su entorno arqueológico, que ha sido declarado recientemente bien de interés cultural por la Junta de Castilla-La Mancha. La ubicación es, como bien dices, está en el Cerro de la Virgen de la Muela, en Drieves, en Guadalajara. Y marca un poco la identidad. Ahora te preguntaré cómo se pudo identificar, cuáles son las fuentes que hay, las pistas que hay, porque fue una ciudad buscada con anhelo durante siglos, ¿no? Porque se habla en las fuentes clásicas, pero luego ya también en el Renacimiento y en fuentes posteriores ya incluso se hacían esa pregunta de dónde demonios estaba la ciudad de Caracas, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que es una búsqueda apasionante la de la ciudad de Caracas. En el siglo XVI se empezó a identificar Caracas con la propia ciudad de Guadalajara. De hecho, todavía se refieren a los guadalajareños como los caracitanos, y hay varias instituciones, algunas fundadas en el siglo XIX, otras del siglo XX, que llevan ese nombre. Por ejemplo, el Instituto de Guadalajara, instituto ya con una larga tradición histórica, se llamaba el Liceo Caracense, ¿no?, en relación con esta antigua ciudad. Incluso hubo una logia masónica que se llamó la Logia Caracas en Guadalajara, ¿no?, a comienzos del siglo XX. En fin, digamos que estaba muy ligado a la identidad de la propia ciudad, pero finalmente ha habido muchas propuestas de ubicación y fueron los años 80 dos profesores, Juan Manuel Abascal y Jorge Sánchez Lafuente, que propusieron que la ciudad de Caracas podría estar en el Cerro de la Virgen de la Muela. Y pues a partir del año 2016 el equipo arqueológico Caracas, mediante la aplicación de nuevas técnicas a la arqueología, ¿no?, como son el georradar, el dron, pues pudimos observar, ¿no?, cómo había un enclave claramente con entidad urbana que ha dado pues interesantísimas sorpresas, ¿no?, y con una larga secuencia de ocupación, y que tiene las estructuras características de una ciudad romana, es decir, el foro de grandes dimensiones, unas termas públicas de más de 900 metros cuadrados de extensión, el acueducto, un ustrinum monumental, y luego también, pues después de la desaparición de la ciudad, pues también una necrópolis visigoda, y anteriormente
También hay otros restos muy relevantes de época carpetana. Quizás el más destacado de ellos, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, es el tesoro de Drieves, que se encontró a los pies del Cerro de la Virgen de la Muela en 1945 al hacer el canal de Estremera, y es un tesoro de las últimas fases de la cultura carpetana, ya del siglo III a.C., del contexto de la Segunda Guerra Púnica, y tiene casi 14 kilos de plata y son objetos cortados, ¿no?, de distinta tipología: monedas, sortijas, torques, lingotes de plata. Todos los objetos son de plata, puesto que sirven para el intercambio, ¿no? Pues tienen una métrica determinada para que esos objetos sirvieran para intercambiar como plata al peso. Uh-huh. Y sobre la cuestión que referías también de qué fuentes hablan de Caracas, por un lado tenemos a Ptolomeo, que refiere que está entre los carpetanos al sureste de Complutum, como así es, a una distancia que, considerando los grados de Ptolomeo, coincide con la distancia entre Complutum y el Cerro de la Virgen de la Muela. También aparece en un texto tardorromano, como es el Anónimo de Rávena. En este texto tardío dice que la vía que une Complutum, es decir, Alcalá de Henares, con Cartago Nova, con Cartagena, entre Segóbriga y Complutum, está Caracas. Y efectivamente, si se traza una línea recta entre Segóbriga y Complutum, en el punto medio, prácticamente equidistante de las dos, está el Cerro de la Virgen de la Muela y, por tanto, Caracas. Y es más, hemos localizado varios tramos del paso de la vía. Y por otra parte, y también una cuestión muy muy interesante, ¿no?, es que en el año 77 a.C., las guerras sertorianas, que son unas guerras civiles, ¿no?, en el seno de la República Romana, el general Sertorio toma la ciudad de Caracas. Y esto es nombrado por Plutarco, es descrito por Plutarco, puesto que conquista la ciudad mediante una estratagema que consiste en levantar grandes nubes de polvo de tal forma que sus habitantes tengan que salir. Mediante la prospección y la excavación arqueológica realizada en Caracas y su entorno, hemos podido localizar restos arqueológicos que claramente se corresponden con este asedio sertoriano, de tal forma que tenemos seguridad para poder afirmar que Caracas se ubica en el Cerro de la Virgen de la Muela, en Drieves. Llevamos ya 9 campañas de excavación arqueológica con la que hemos realizado este año, que nos han permitido excavar en áreas del foro, en uno de los decumanos de la ciudad, en las termas públicas, varios tramos de acueducto, un usterium monumental y también una necrópolis de época visigoda que se ubica encima de un barrio extramuros del Oppidum carpetano. Claro, es que además son ciudades de una envergadura importante, ¿no? Y claro, eso marca también un poco, es un respaldo, ¿no?, para demostrar la idea de que se trate de Caracas, ya que en esa comarca, en esos puntos estratégicos desde el punto de vista geográfico que señalan tanto Ptolomeo como otros autores, el único enclave es este cerro de la Virgen de la Muela, porque hay que pensar, ¿no?, en la antigüedad las ciudades ni los pueblos tenían un cartel como tienen las ciudades ahora de entrada, ¿no?, de bienvenido a Caracas, ¿no? Ese tipo de cosas no se han encontrado, primero porque no lo había, pero yo no sé si en esa investigación y en esa excavación habéis podido encontrar alguna referencia textual, documental, más directa o quizá indirecta, que hable de Caracas. A ver, lo cierto es que los textos escritos que hemos localizado son grafitos sobre cerámica y sobre cerámica de uso común, digamos, de vajilla, y sobre tejas, ¿no? En ese caso, es complejo que aparezca el nombre, claro, a la ciudad, ¿no? Sería alguna inscripción de tipo público, quizás en el foro, que esperamos poder continuar la excavación del foro en un periodo de tiempo no largo, y quizás ahí sí encontremos esa epigrafía pública. Pero lo que sí que hemos encontrado es
estructuras que indudablemente corresponden con una ciudad con estatuto jurídico privilegiado en época romana, es decir, con un municipio romano, de tal forma que no la existencia de un foro, la existencia de las termas públicas, la existencia del acueducto, todo ello lleva a concluir que sin duda tiene la entidad urbana. Esto, y que sea sin duda alguna el yacimiento arqueológico, la ciudad romana más relevante en todo el entorno en el que se señala los textos que puede estar Caracas. Hace que la ubicación de la ciudad sea clara, vaya. Aparte de que se localice el paso de la vía a la que se refiere el anónimo de Rávena. Por lo tanto, la descripción de las fuentes cuadra con la arqueología en el sentido de que hay un núcleo urbano, en fin, justo en el lugar donde las fuentes refieren que está Caracas, es decir, entre Segóbriga y Complutum, y en una línea recta que queda equidistante de ambas ciudades. Esperemos que más adelante se pueda localizar. Sin embargo, hay muchas ciudades que se han excavado durante décadas, incluso durante siglos, en las cuales nunca se ha encontrado una descripción que diga aquí estaba esta ciudad, y se aceptan de forma general. No, sí, tanto, aparte que en muchas ocasiones es por puro descarte. O sea, es que no hay otra ciudad con esa envergadura en la comarca que pueda... Es que no hay otras ciudades. Entonces, ¿cuál era la ciudad que había aquí? Caracas. Y si no había otra, pues es que tiene que ser Caracas, no puede ser otra, porque sería mucho más sorprendente encontrar una ciudad de la que no hay referencias en ninguna fuente, ¿no? Claro, lo del descarte... Sería una... Claro, o sea, sería la caña ya, vamos. Totalmente, sí, la verdad que sí, sería un hallazgo mucho más extraordinario, ciertamente, sí, pero también menos probable, ¿no? También, sí. Así que, y bueno, y al hilo de toda esta investigación se ha hecho recientemente en el Museo de Guadalajara una exposición con motivo del 80 aniversario del hallazgo del Tesoro de Drieves en 1945 y es la primera vez que se ha expuesto en Guadalajara. Ha tenido mucho éxito de público, con unos 8.400 visitantes, un poco más, y bueno, ha estado pues un tiempo desde mayo hasta el 7 de septiembre y bueno, estamos contentos, ¿no?, con esta acogida, ¿no?, con este interés también, ¿no?, con toda la provincia de Guadalajara y alrededores por el yacimiento, que ciertamente en cada campaña da pues resultados muy interesantes, ¿no? Oye, el yacimiento se puede visitar y puedes sumergirte, ¿no?, un poco, imbuirte en esa ciudad de Caracas. Hay una pequeña área visitable en la necrópolis de época visigoda, pero bueno, todavía se está, y algún tramo del acueducto, pero vamos, todavía se está en proceso de musealización. Hay un centro de interpretación que el Ayuntamiento de Drieves espera poder reabrir en breve y bueno, hay todavía una infraestructura de visita, bueno, pues un poco incipiente. Lo que sí que se realizan durante las excavaciones arqueológicas, jornadas de puertas abiertas, para que quienes quieran visitar el yacimiento, bueno, pues puedan ver la excavación, ¿no?, también la propia metodología de la excavación, y por otra parte, evidentemente, los restos arqueológicos que se localizan durante el desarrollo de los trabajos, y siempre tiene muy buena acogida. Pero bueno, en fin, la musealización se va avanzando poco a poco, pero bueno, todavía queda un proceso por andar. Claro, pensemos que es una ciudad, llevará, pues, sin temor a equivocarme, pues más de una generación, ¿no?, en poder realizar todos esos trabajos. Y seguro que a lo mejor dentro de 30 años se vuelven a rehacer trabajos que hoy se consideran que han sido realizados con técnicas muy modernas, pero que dentro de 30 años han sido totalmente superados, ¿no? Esto lo vemos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sobre todo los espacios donde más información estáis sacando, lógicamente, es todo aquello relacionado con las necrópolis, que en definitiva es donde está el elemento humano permanente, es decir, los enterramientos, esos ajuares que te están hablando de las personas que vivieron allí, ¿no es así? Sí, muy interesante. Ahí hemos excavado dos áreas, una, digamos, respecto a necrópolis, una al norte,
en la cual localizamos un ustrinum, es decir, una pira funeraria de grandes dimensiones, un monumento de 80 metros cuadrados, de base rectangular, que se había realizado para ser utilizado como pira funeraria. Y es muy interesante porque está datado en torno al año 50 después de Cristo, y se hizo toda esta estructura rectangular con unos muros de hasta 1,10 m de anchura, y bueno, la altura no sabemos cuál sería, pero por lo menos calculamos que serían en torno a 3 metros, y esa estructura tan monumental a la entrada de la ciudad por la vía, en la cual encontramos, bueno, pues restos humanos, restos del banquete funerario de fauna, y luego también los clavos de la propia pira funeraria, los restos del ritual, ¿no? Los ungüentarios de vidrio, en fin, entre otros objetos, y es interesante que este monumento se hiciera solo para 2 incineraciones de 2 individuos, lo cual habla de que, bueno, pues realmente serían miembros de la élite local todavía en un momento temprano, ¿no?, de la romanización, en el año 50 después de Cristo, en el cual, bueno, pues la ciudad todavía está en una fase de desarrollo, ¿no?, que alcanzará su máximo exponente a final de ese siglo y a comienzos del siglo II después de Cristo. Y luego también en la base del cerro, en el área donde se encontró este tesoro de Drieves, del que hablábamos anteriormente, hemos excavado una necrópolis de época visigoda, muy interesante, pues que tiene 2 fases, de los siglos VI, VII después de Cristo. Hay una fase en la cual las tumbas son de cista, es decir, como una especie de estructura rectangular de piedra, en las cuales, bueno, se coloca al individuo en posición vertical, de cúbito supino, ¿no? O sea, es decir, tumbado boca arriba, por así decirlo, sí, y con el cráneo dispuesto al oeste y mirando hacia el este, ¿no?, en relación con esa creencia cristiana en la resurrección. Y otra fase en las cuales encontramos fosas cubiertas por losas de grandes dimensiones. Estas 2 fases coinciden, bueno, son muy cercanas en el tiempo, pero además lo sabemos por los ajuares funerarios localizados, pero es interesante cómo estas tumbas, algunas de ellas son múltiples, y hay en algunas en las que está el último individuo enterrado de cúbito supino y los restos de 4 individuos reducidos. Es decir, que bueno, que es una costumbre que existe en Castilla hasta la actualidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que serían familiares o allegados del difunto, ¿no? Serían tumbas familiares, ¿no? Y hay agrupaciones también de tumbas, y ciertamente el estudio de estas tumbas nos da, bueno, pues una visión, ¿no?, una ventana para ver la sociedad en esta época visigoda, en la antigüedad tardía, en la cual, bueno, pues vemos, por ejemplo, una mortalidad infantil elevadísima, muchísimas tumbas de cistas en un lugar determinado de la necrópolis, solo para tumbas de niños, pero bueno, muchos de ellos neonatos, lo cual nos está hablando, bueno, pues de ese régimen poblacional, del antiguo régimen, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Hasta el siglo XVIII, en el cual, bueno, pues la mortalidad infantil, por desgracia, pues era muy catastrófica, ¿no? Uh-huh. Y es toda una aventura, ¿no?, adentrarse en el mundo de esta ciudad romana de los primeros siglos de nuestra era, pues hace casi 2000 años, ¿no?, que un grupo de arqueólogos está devolviendo a la vida en la antigua ciudad de Caracas, en ese cerro Virgen de la Muela, en Drieves, en Guadalajara, y que hemos querido presentar, ¿no? Seguramente en un futuro volveremos a tratar el tema, porque es mucho lo que se está haciendo continuamente en relación para recuperar la historia de este lugar. Emilio Gamo, arqueólogo, conservador del Museo Arqueológico Nacional, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, un placer.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ya recordad, ¿no?, que siempre lo podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast o cualquier otro agregador de audio en iVoox o incluso en mi página web nachoares.com. Ahí están indexados perfectamente todos los programas desde el primero, en la primera temporada en 2009, hace ya 17 temporadas, hasta este último. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano en la producción. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos como siempre con más cultura, más historia, libros, música en esta madrugada de la cultura de la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.